damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República Dominicana y también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a recibirlo con un cafecito que nos va a traer nuestra compañera Carla. Él ya tiene el suyo en mano, vamos a emparejar la situación aquí, Muchas ¿verdad? Gracias, buenos días. Gracias, Carla. Ahí se ve que usted no come solo. Sí, pero yo lo disimulo a veces. De vez en cuando. Ya sí. Buena salud. Buen provecho. Todos con las debidas herramientas en mano. Sí. Bueno, comentábamos más temprano acerca del acontecimiento más reciente a nivel del Partido de la Liberación Dominicana, que fue la expulsión de Amarante Baret en una decisión del comité disciplinario que ha llamado la atención no solamente por la forma expedita en que sucedió, sino porque no hay mayores detalles de cuál fue la gran traición cometida por Amarante Baret. Cuéntenos un poco primero de lo que conozca de la casuística y del porqué de la decisión. Y también quisiéramos saber qué opina de una decisión como esta en el contexto de un momento en el cual el partido se supone que esté inmerso en un proceso de renovación a través del Congreso. Bueno, el acontecimiento más importante en el PLD es la celebración de la plenaria para la aprobación de los documentos temáticos, la línea organizativa, la línea electoral, la política internacional y nacional, que estamos en este fin de semana masivamente participando todos los compañeros y compañeras delegados al Congreso en la plenaria, que es virtual. El sábado era la apertura oficial. Esa es la noticia más importante. Por eso dije que hubo un problema comunicacional, porque cuando usted tiene un festín, un plato tan hermoso, un chivo con moro tan bueno, y entonces en un momento le mete una cosa que no era lo correcto. O sea, yo confío mucho en las decisiones de la Comisión de Ética y Disciplina y los elementos que ellos, porque son gente muy valorable, hayan tenido de pruebas como lo que hasta ahora estoy de sedición, de que se estuvo hablando con compañeros y compañeras para irse del PLD de una manera inadecuada. Y entonces, bueno, esos son elementos que yo respeto, pero darla a conocer en ese momento fue como un choque de sazones. O sea, no fue el mejor momento, pero ya pasó y eso es parte de la disciplina del partido. Pero se estaba dando. No será ni el primero ni el último en irse del PLD, y sin embargo ha habido casos anteriores donde no se han dado este tipo de decisiones. Bueno, en este caso parece combinando a otros, que es diferente a cuando usted se va y diferente al salir a combinar a otros. Ese es el elemento que conozco de lo que pregunté, que era y se cumplió el debido proceso. O sea que, pero darla a conocer en ese momento en que estamos celebrando la gran fiesta de aprobación de las plenarias, como que hubo un tema comunicacional. ¿Podría tener un impacto esto al interno del PLD? Sobre todo en que están en ese proceso de recomposición. Bueno, mire, yo siempre, no sé si porque estoy acostumbrado, cuando entré en el PLD en el 78, se fueron muchísima gente. Y después en el 82 se expulsaron a otro grupo, y después en el 83 también se le pidió la renuncia a otro grupo. O sea, y creo que el partido fue creciendo. El partido tiene un proceso de fortalecimiento de la estructura como partido. Recuérdense que el PLD es la única organización política que gira en torno a una estructura. Las otras agrupaciones políticas son que sacaron inclusive más votos que nosotros, pero giran en torno a individuos, o en el caso del PRM, que gira en torno al presupuesto de la nación. Ahora, porque no tienen estructura, y lo que quiere decir no es porque nosotros seamos mejores, es porque no hay estructura. Usted va a un campo de Hato Mayor y encuentra un comité de base del PLD. Un comité de base que está más fuerte o más débil, que está en fortalecimiento o en debilitamiento, pero está. Ahora usted no encuentra un comité de base del PRM, ni comité de base de la Fuerza del Pueblo. Quiere decir que el gran esfuerzo, ¿por qué no hacen congreso el PRM o otras organizaciones? Porque hacer un congreso conlleva elegir, y elegir trae división. En una sociedad como la nuestra, en un país democrático, pero con muy pocos demócratas, donde la gente no sabe ni ganar ni perder. Doctor. Pero creo que el PLD se va fortaleciendo. Cuando hay que tomar decisiones dolorosas, porque nunca es alegre, digamos, juzgar
a un compañero en un momento determinado, pero cuando se falta la disciplina, se falta como papá o mamá, no es tan fácil ya llamarle la atención y castigar a veces a los hijos, pero hay que tomar decisiones, porque si no, la disciplina del partido y no se va por el suelo, si es la que queremos rescatar. Ahora, doctor, usted menciona estos tropiezos del pasado, ¿no? En el proceso de conformar el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, no parece ser el mismo escenario después de haber gobernado 20 años. Y digamos, y las razones que lo han llevado a ocupar hoy la tercera posición del país. Mire, siempre hay escenarios parecidos. Yo recuerdo en el 90 que tuvimos el 34, 35%, aquella lucha, ¿verdad? Por el que se vaya allá y todo. Y ahí se fue una gran parte, en el 92 posterior, una gran parte del PLD se fue, lo que se llamaba el ala sindical, y se fue gente muy valiosa. ¿Te recuerdas? Entonces Vicente Bengoa, Nelsia, toda esa gente, más Puy, todos se fueron. Y el PLD sacó, y el PLD sacó 13% en el 94. Sí, y después volvió y se recompuso. Le quiero decir, son escenarios que siempre debilitan. Los escenarios de división debilitan. Pero ahí está la voluntad de organizarse, de fortalecer. ¿Por qué? Porque por eso digo que la gran fiesta del PLD es la de aprobar los documentos, porque decía Juan Bosch que de la unidad de las ideas nace en forma natural la disciplina. Cuando estamos unidos en torno a unas propuestas, a unas ideas, a unos planteamientos, a unos proyectos, pues la disciplina surge natural. Eso es lo que hay que consolidar, porque es esa estructura peledeísta la que puede de alguna manera recuperar la confianza del pueblo dominicano. No es una figura en el PLD, ni dos figuras, es la estructura del PLD. Los otros son figuras. Bueno, le deseamos suerte si cree que así se puede hacer buenos gobiernos. Ahora, lo que llama la atención aquí, que precisamente la cabeza de quien estaba cuestionando la idea de que el presidente Danilo Medina continuara al frente del partido, el que ha sido expulsado. Y con él había un grupo de dirigentes. Bueno, pero no creo que esa fuera la razón, la que yo conozco, porque hay otros también. O sea, el compañero Domínguez Brito está optando por ser presidente inclusive. Bueno, pero... Y bueno, eso es disputar la presidencia y creo que eso no hay ninguna razón. Pero usted sabe que eso no tonos muy distintos. Tonos muy distintos. Una cosa es competir por la presidencia y otra criticar abiertamente la permanencia de Danilo Medina en la presidencia. Y de alguna manera en el PLD hay unos métodos de trabajo y en los organismos, porque cuando nosotros reunimos el comité político, nunca había compañeros en el comité político de nuestro organismo donde debemos decir lo que pensamos, decir esas cosas. Entonces decirlas por detrás tampoco es disciplinado, tampoco es correcto, porque el PLD es un partido de organismos. Y si bien nosotros respetamos y valoramos los aportes individuales, debemos cuidarnos mucho del individualismo pequeño burgués que corroe la unidad interna de un partido. ¿Y estaba pasando eso entonces? Bueno, si es verdad, las pruebas que han presentado, que no voy a dudar porque creo mucho en las personas que están en la Comisión de Ética y Disciplina, pues de alguna manera eso no puede pasar, eso no puede suceder, ni se puede permitir. Es decir, que todo el que por detrás, por ejemplo, no esté de acuerdo con que el presidente Danilo Medina siga dirigiendo los destinos de esa organización política, será sometido a los reglamentos internos. Es que eso es diferente. O sea, ustedes se quieren ir a una línea, la pregunta, ¿vale? Como si fuera porque disienten de eso. Mire, yo he disentido muchas veces. Yo he disentido muchísimas veces públicamente en los organismos donde estoy, he disentido. Tanto cuando el presidente Leonel Fernández como con Danilo Medina. Y a veces he tenido diferencias que me preocupan mucho individualmente. Pero apruebo lo que el organismo decida. Y soy respetuoso. Y en un momento determinado levantamos una consigna que se llama la unidad en la diversidad para seguir unidos. O sea, pero hay muchas cosas que somos diferentes. O sea que no es un tema de si usted disiente o no. Porque el PLD no gira en torno a Danilo Medina. El PLD no gira en torno a la secretaría, gira en torno a una estructura partidaria. Es más, Danilo Medina y los compañeros no van a ser ni siquiera candidatos. El PLD ahora un poco empieza
a recomponerse, pero siempre pensando alrededor de quién vamos para la candidatura, que es lo que no es el momento, pero empieza a darse. Pero, o en la Secretaría General. Bueno, ya hay un pero es un poco Yo le he contradictorio, dado la Jaime. respuesta, le he dado la respuesta respecto a eso. Es ya. un poco contradictorio porque aquí han venido dirigentes, sobre todo de miembros del comité político, que dicen que el único en estos momentos actuales que tiene la capacidad de levantar el PLD es Danilo Medina. Pero eso es un criterio. O sea, eso es un criterio. Y que yo respeto cada uno. Como que los otros no Creo tienen- que el PLD, usted está interpretando mucho lo que, como que. Entonces yo creo que ya, o sea, hay gente que cree que con el compañero Francisco Domínguez Brito podemos hacerlo mejor. Hay otros que creen que con el compañero Danilo. Ahora, en este momento no estamos decidiendo esa parte. En este momento estamos decidiendo cómo lograr que el PLD en su línea organizativa reconecte más con sectores de la sociedad. Que al irnos al gobierno muchos se descuidaron de ese liderazgo, de participación, por ejemplo. En el PLD nacimos alrededor de la organización de comités patrióticos y populares para defender los intereses de la comunidad. Por esa razón, nosotros levantamos una cosa y dice fortalecer al partido para defender al pueblo. Porque lo importante es fortalecer una estructura, no un individuo determinado, para fortalecer, para defender al pueblo dominicano. ¿Defenderlo de qué? Defenderlo frente a una situación en donde aquí se buscan todas excusas, pero la inflación a nivel alimentario alcanzó en este país un 37.1% en este cuatrenio. Ah, pero eso fue por el petróleo, por la guerra de Ucrania, por el costo de los commodities. Muy bien, pero en Panamá era lo mismo y la inflación acumulada en estos fue de 10% a nivel alimentario. Entonces le decía yo a la señora que maquilla aquí, me dice, ¿cómo está? Digo, bien, porque el que no como yo no siente los apagones porque siempre está ahí y además no voy al supermercado, puedo decir que estoy bien, pero la gente se queja mucho. La gente se queja mucho porque y los números que se quieren dar y que se quieren promover no son reales. Estamos frente a un gobierno que es el gobierno que más ha gastado porque tiene en este año, por ejemplo, a nivel de presupuesto de gasto, tiene 131.880 millones más que en el 2019. Sin embargo, a nivel de inversión pública, que es lo que genera riqueza, es un 2.23 del Producto Interno Bruto, menos que el gobierno de Jorge Blanco, que había sido el menor, que fue un 2.43. Quiere decir que estamos frente al gobierno que más gasta y al que menos invierte. Entonces, lo que tiene que hacer este gobierno es reformular su gasto público, aumentar la inversión y reducir el gasto, y no querer venir ahora a hablar de una reforma fiscal por detrás que quiere poner impuesto a todo. ¿Quién defenderá al pueblo en ese momento? El gobierno ha presentado un plan de reducción de gasto y de fusión de algunas instituciones como parte de la reforma fiscal. ¿Está usted de acuerdo con Aplicables en el futuro, no quiere discutiendo fusiones. Cuando el gobierno habla de reforma, yo quiero preguntarle al público que me ve. El gobierno llegó hablando de la reforma policial. ¿Cuáles han sido los resultados de la reforma policial? ¿La gente se siente más segura hoy? ¿Siente que la policía marcha mejor o no? El pueblo que responda. El gobierno llegó hablando de reforma del sector eléctrico. ¿Hoy el sector eléctrico está mejor o no que anteriormente? ¿Hay menos apagones o más apagones? Entonces la palabra reforma, porque el cambio ahora quiere reformarse, la palabra cambio ahora se puede llamar reforma, es cuestionable en los que han fracasado en la reforma. Ahora estamos hablando de reformas constitucionales, de fusiones. No ha habido el menor intento de fusión de nada. Son ideas, porque son ideas que la están proponiendo para que discutamos eso y por detrás meter la reforma fiscal. El gobierno quiere más dinero. Yo decía el otro día en una de esas cosas de los caballos, el cambio está quebrado y ahora viene reformado. O sea, el cambio está quebrado y ahora viene reformado. ¿Por qué? Porque en el fondo gastamos más e invertimos menos.
En Puerto Plata, por ejemplo, se invirtió en este año 1.008 millones menos que en el 2019. Y en Santiago 556 millones menos. Y en Barahona 320 millones menos que en el 19. Entonces, estamos frente a una menor inversión y a un mayor gasto público. ¿Y dónde está la reforma del gasto? En esas fusiones. En quitar 54 diputados que economizan 1.000 millones. ¿Y qué son 1.000 millones frente a 131.800 millones más de gasto? No queramos confundir a la población con esto. Por eso es lo importante de fortalecer al PLD, para defender al pueblo dominicano de eso. ¿Y cómo va a ser? Porque el PLD sí puede dar cátedra de haber gobernado 20 años con estabilidad, crecimiento, paz social, respeto a los derechos humanos. Sí, pero todos éramos ladrones. Porque esa fue la percepción, todos éramos ladrones. Y seguimos siendo ladrones. Ahora los mejorcitos se están yendo a otra organización y los angelitos están gobernando. Los angelitos, que el único que fue sometido fue el del 13 de la lotería y está descargado. Los casos, de los 500 casos que teníamos nosotros, que presentaron 2 o 3, ahora están en un limbo, 4 años sin condenarlos o sin descargarlos. Quiere decir, en un juego de política, porque lo correcto es que el que cometió errores y se le prueban, se le condene ya. Y los que no, se les cuente, se les descargue, pero no se puede tener eso ahí porque la justicia tardía es injusticia. Entonces, ¿qué juego en el que estamos entrando? O sea, que la justicia está entrando en una dinámica que usted entiende que está politizada en contra del PLD en este momento. No, indiscutiblemente muy lenta, muy mal. Y eso se presta a cualquier interpretación. O sea, a cualquier interpretación. Si usted tuviese un caso en los últimos 4 años, en el NIE, ni es condenado, ni es absuelto, en el NIE. Entonces eso es difícil. O sea, pónganse a pensar ustedes en eso. O sea, un ministerio público que vive pidiendo plazos y plazos y plazos y no termina de mandar a juicio de fondo las cosas. Un caso creo que ha mandado a juicio de fondo y ahora en el juicio de fondo se desfondarán de tanto tiempo que durarán. Y eso es grave. Eso es grave para el sistema político. Porque si hay algo que debemos cuidar nosotros, es el sistema de partido, el sistema político. Con muchísimos defectos tenemos. Pero es la fortaleza de los partidos la que le da sustento a una buena democracia. Ojalá el PRM y la Fuerza del Pueblo se dediquen como el PLD a organizar sus congresos, a elegir sus autoridades de abajo, a crear estructuras abajo, porque si hay 3 partidos fuertes y otros que surjan fuertes, el sistema político se fortalece. Pero no se quiere eso. Jaime. Se quiere desprestigiar a todos como que todos somos iguales y todos somos ladrones y eso no es así. ¿Cómo va el proceso de renovación? ¿Cómo va el Bueno, Congreso? va muy bien el proceso de aprobación de los documentos temáticos, que es lo que estamos ahora este fin de semana. Va muy bien porque ha habido unas 7.000 propuestas que muchas se han ido descartando, otras se han ido aprobando, pero vamos a ver los resultados. ¿Propuesta de qué tipo? Propuesta de modificación estatutaria, propuesta de modificación de línea organizativa, propuesta de modificación de los documentos de la relación partido-sociedad, propuesta del tema a nivel municipal, del trabajo de las políticas municipales, todo eso, a nivel de todo eso. ¿Cuál es la intención o parte de la iniciativa? ¿Ampliar el comité político o reducirlo? Bueno, hay una propuesta de ampliar 5 más, hay una propuesta de que se quede como está, hay propuesta de que se reduzca, vamos a ver cuál es la aprobación que hay. Ahora, por sobre todo, lo importante es que hay mucha participación de las estructuras de base del PLD y eso es una buena señal de entusiasmo, por lo menos. Nuevos miembros han cantado en este proceso. No, porque en este proceso esa es la línea organizativa, la que definirá cómo vamos a estructurar, o sea, si vamos a ampliar más, en qué zona vamos a trabajar, si hay un trabajo mayor, rural, urbano, todo ese tipo de cosas lo definirá esta etapa del Congreso. Quiero tocar el tema de la crisis partidaria a la que usted se refiere. ¿En qué punto está República Dominicana en ese aspecto? Porque en países de América Latina, en muchos lugares ha prácticamente colapsado el sistema político.
Sí, ayer yo le decía a un amigo la diferencia que hay entre una agrupación política y un partido político. Un partido político tiene estructuras de base, tiene que estar organizado en esa línea desde abajo hasta arriba. Una agrupación política es una agrupación que se une en torno a propuestas políticas, pero general, que por emoción, hasta alrededor de un liderazgo, pero no tiene estructuras de base. Es como la diferencia que hubo entre la Unión Cívica y el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD. Cuando Juan Bosch vino aquí, se dedicó a formar comité de bases en cada lugar y creó un partido estructurado. La Unión Cívica era un movimiento, la lucha antitrujillista y todo, pero se disolvió fácil porque no tenía una basamenta, estructura orgánica. Igual que el movimiento 14 de junio, que giraba en torno al liderazgo de Manolo Tavares, por eso tan fácil lo mataron para muerta la abeja reina, desbandada la colmena, que siempre ha sido una política dirigida desde el exterior. Ahora, en este momento, por eso nuestra línea de trabajo tiene que ser la estructurar la organización. Yo creo que el sistema de partido de nosotros está muy cuestionado, pero es lo que existe y ahora el esfuerzo que tenemos que hacer es cómo fortalecerlo. Porque cuando usted logra un partido, por ejemplo, una gente que fueron disidentes de nosotros, que se fueron y en menos de 9 meses fueron legalizados como un partido express por la Junta Central Electoral, y luego su único papel fue dedicarse a ir a sonsacar dirigentes del PLD para llevárselos al gobierno. Aquello yo citaba ayer como el caso de el señor Moya Alonso, que se dedicaba a buscar muchachas bonitas en la dictadura y ahí se las llevaba a bailar al jefe. Entonces así mismo aplicaron ese nivel de proxenetismo político. Entonces así vamos a debilitar el sistema de partidos, no lo vamos a fortalecer. ¿Eso es algo nuevo? La nueva Junta Central Electoral tiene que dedicarse a contribuir más al fortalecimiento del sistema de partidos, porque se ha demostrado que es lo único que garantiza interlocutores válidos y es lo único que da estabilidad a una democracia. Los países donde la política, los partidos políticos se han caído, son muy frágiles en términos de gobernabilidad. Solo hay que ver a Francia, cómo está. O sea, que no se ponen de acuerdo en nada, que es difícil, los gobiernos se caen, porque no hay organizaciones políticas sólidas. Y en América Latina hay muchísimos ejemplos, en Perú, Ecuador, muchos lugares. Y eso es lo que debemos evitar en la República Dominicana. Por eso estaba diciendo que nos alegraríamos que el PRM aproveche que tiene tantas masas que giran alrededor del presupuesto de la nación y las organice para que entonces seamos partidos más fuertes. La mayoría de las personas, y yo diría que es un criterio posiblemente general de la política actual, la gente ha generado mucho desapego por inconducta de la clase política, corrupción, incumplimiento. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Porque cuando el desencanto está, es muy difícil recomponer, digamos, la pareja. Yo pienso que esa es una de las líneas de acción del neoliberalismo que quiere dirigir los pueblos por las redes sociales, atomizando el pensamiento y evitando que haya organizaciones fuertes y consolidadas, como los partidos políticos. Lo primero es desacreditar la política. Como que yo coja a muchas acciones de médicos malas y diga que la medicina es un negocio. O como que yo utilice ingenieros corruptos y diga que la ingeniería es corrupta. Pues así mismo, porque hay políticos que han hecho acciones malas, se dice que la política es mala, que la política es sucia, principalmente entre los jóvenes, para que los jóvenes no se motiven a participar de la política, que son los que más deseo de cambio tienen, son los que más deseo de transformar tienen. Pero si un joven tiene deseo de transformar, pero no cree en los partidos políticos ni en la política, no va a transformar nada, porque la política es la única acción social colectiva capaz de transformar. Entonces, de alguna manera, por ahí se ha trabajado mucho. Los políticos han cometido errores, la política es mala, la política es mala. No, la política es mala porque hay políticos malos, no la política. Y esos políticos malos están ahí porque mucha gente buena no se atreve a participar para ayudar a tomar decisiones correctas. Y se dejan llevar porque, vuelvo y le digo,
el único intento es dirigir la opinión pública desde las redes sociales. Y donde hay estructura, el PLD pudo sostenerse 20 años en el poder porque tenía estructura y pudo soportar todos los ataques para que nos saliésemos de Petrocaribe, que convenía al país porque teníamos una estructura fuerte, y pudimos establecer relaciones con China que convenía al país porque teníamos estructura fuerte. Pero los ataques eran muy duros y las presiones eran muy fuertes, pero había un partido fuerte. Y eso es lo que conviene al país. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del PLD. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias a ustedes.